Muy buenas equipo, episodio 62, hablamos de la agricultura, en este caso española o europea, la ganadería también, hablamos de la actualidad, un problema de salud, hablamos de nutrición, problemas a nivel reproductivo, a nivel microbiota, alimentos que tienes en tu nevera que pueden ser cancerígenos y no lo sabes, alimentos que pueden provocar un perjuicio de salud a nivel neurotóxico, un problema hepático y renal, es problema la situación que tienen en este caso los agricultores por parte de las grandes superficies, es problema esa ruina del agricultor de las grandes superficies, se deriva de otras cosas, se deriva de las políticas. Hoy metiendo un poco en este episodio 62, así que quédate, comenzamos. Para comenzar con este episodio tenemos que entender que en este caso la agricultura europea lleva unas políticas distintas a las de otros continentes. Esto hace que si aplicamos unas políticas en el continente europeo que no se aplican fuera, pues nos puede provocar una serie de perjuicios a nivel económico obviamente, pero también a nivel de salud, que hacen que se sigan unas condiciones en una zona y no se sigan las mismas condiciones en otras. Es decir, como si tuviéramos unas reglas del juego distintas a las que tienen los demás. ¿A qué me refiero con esto? En este caso se piden una serie de cosas que no digo que estén mal, al contrario, se piden una serie de condiciones para que el agricultor o el ganadero español pues siga con unas políticas de salud que hagan que mejore pues en este caso el producto, como dicen ellos, de la tierra a la mesa, para que lleguen las mejores condiciones al consumidor. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros aumentamos esas condiciones, esas políticas, obviamente el agricultor y el ganadero, a medida que no se utilizan pues distintos métodos, en este caso para que se produzca más producción y abarcar a toda esa demanda, pues la oferta obviamente disminuye, el precio se encarece, la gente puede comprar menos, incluso la gente que compra pues al subir ese precio pues intenta consumir menos de ese tipo de alimentos y pues se consumen alimentos que vienen o se exportan desde fuera, que no siguen las mismas políticas, o al final pues tiende el sistema a la quiebra porque es inviable obviamente para el propio agricultor de aquí, ya que no le sale el coste de producción correcto para lo que está realizando. Entonces, uno de los problemas, como decían muchos en otros episodios o en las noticias, que no es que las vacas producen metano, o da igual lo mismo una naranja, fíjate qué brillante está de aquí o de Sudáfrica, que no digo que sea malo exportar naranja de Sudáfrica, que ya sabéis que está en la parte sur, en este caso de África, que por la lejanía que tiene, todos sabemos lo que puede durar una naranja, ya sea a temperatura ambiente o en la nevera, enseguida le sale moho, enseguida le salen distintas cosas que hacen que la naranja, pues en este caso, su aspecto desmerezca, su sabor también, y no sea idónea para el consumo, o la gente no la considere apta para el consumo. Entonces, ¿son las vacas el problema? Está claro que no, porque en ese pacto, esas vacas que producen, en este caso metano, que decimos que contamina, las propias heces, de forma orgánica, hacen que el oxígeno, en este caso que produce la hierba, el pasto, hace que se contrarreste, ya que millones y millones de años se ha hecho así, los animales vivían en libertad, seguían consumiendo y seguían produciendo, y a medida que teníamos un ecosistema más verde, pues se contrarrestaba la producción de oxígeno con la de CO2. Entonces este no es el problema, en este caso el medio ambiente, o en este caso la contaminación. Pero como digo, yo me voy a meter más en el tema de la agricultura. Hablamos, por ejemplo, de el consumo de arroz que proviene de la India, las naranjas de Sudáfrica, las sandías de Marruecos. En este caso, por ejemplo, en el tema del arroz, hablamos del tricicazol, que antes aquí en Europa estaba considerado como apto en cantidades de 0,1 miligramos por kilo. A raíz de que se descartó que se utilizara el tricicazol en estas producciones de arroz, y que solo en la Unión Europea se produce arroz, en España, Italia y Francia, al no dejarse producir con ese componente, que en este caso es cancerígeno,
si se consume de forma recurrente, pues al final la demanda de arroz por parte de la Unión Europea, que necesita arroz, pues al final, como aquí las políticas no te dejan esa producción, pues se tiende a exportar, en este caso se tiende a importar desde las Indias, y a la India pues eso de que el triciclazol no se utilice aquí en Europa no le interesa. Entonces se utiliza además de forma desmedida este contaminante, este producto que es cancerígeno, y en este caso se importa aquí en la Unión Europea y se sigue consumiendo arroz de la India. Entonces esto es un problema de salud, porque el triciclazol, aparte del glifosato que se utiliza, que ahora hablaremos más detenidamente sobre todo el glifosato, pues provoca, como digo, problemas de salud graves como disbiosis, problemas en la microbiota, problemas hepatotóxicos y renales, problemas a nivel de reproducción masculina sobre todo, donde aparecen los estudios que deforman y provocan problemas a nivel esperma, pero bueno, eso hablaremos ahora. El tema de las sandías de Marruecos, cómo utilizaban el metomilo, que en este caso se consideró que el RAS, que es ese retirador de productos sanitarios, en este caso el RAS, detectó que en sandías procedentes de Marruecos pues se utilizaba este tipo de producto cancerígeno, que es muy cancerígeno, y en cantidades 40 veces superiores a las recomendadas. Lo mismo ocurre con las naranjas de Sudáfrica, para que al importarlas desde allí y ese tiempo para que no se desmerezca el producto, pues se le aplica un antifúngico que pues también acarrea problemas de salud. Entonces, ya no solo por el tema político, ya no solo por el tema de las grandes superficies, ya no solo a nivel general, sino que esto es un problema de salud y un problema nutricional, que seguramente tengas productos en tu nevera que son tóxicos, que producen incluso cáncer de mama, y esto no lo sabías, pues que cuando veas por qué los agricultores, al margen de su beneficio propio y al margen de que ellos quieran subsistir y seguir produciendo, que al final todos dependemos de ellos, pues que entiendas que también lo están haciendo por la salud general de la población. Otro aspecto fundamental que habla la gente es que si las grandes superficies son las que llevan la ruina al agricultor, y hemos visto como en tasas de ganancias en 2022, en 2023, Mercadona por ganancia neta, veíamos como tenían un 2,5 céntimos por euro de venta de ganancias, por lo que en este caso reducir las ganancias de las grandes superficies no es realmente el problema, sino que el problema está en las políticas. El tema de la privatización del agua, el tema de que otras cosas como por ejemplo, que no voy a hablar ahora, pero el usufructo de la vivienda, que ya ni siquiera es tu vivienda, mil historias que al final hacen que pues se tiendan a decisiones políticas que no benefician, en este caso, a la población. Entonces, desde aquí mi mensaje es que, sea cual sea el partido político en el que estés, que tengas una visión general, que no te lleve ahora que si, en este caso, luchas entre sectores, luchas entre sectores de la población, luchas entre colectivos, y entiendas cómo está funcionando todo. Pero vamos a hablar de glifosato. Nos ponemos en antecedentes. El glifosato es como un herbicida que se utiliza en casi todo el mundo. Está muy extendido, obviamente se utiliza en mayores partes del mundo que en otras. Además, hay partes del mundo que exportan, en este caso, alimentos donde utilizan este tipo de herbicida, que es cancerígeno, que provoca, como digo, disbiosis intestinal, que provoca problemas intestinales en las paredes intestinales, que provoca problemas en la reproducción, que es un neurotóxico, que también es un tóxico hepático y renal, que se utiliza en cantidades distintas, porque si aquí llevamos un control, ¿quién nos garantiza a nosotros que en otros países en los cuales importamos alimentos de este estilo de la agricultura, más baratos obviamente, que no sabemos cómo están allí, en este caso, sembrando, no sabemos qué tipo de herbicidas están utilizando, no sabemos qué tipo de componentes ni en qué cantidades, si se hace a lo loco, que es lo que yo creo, por viendo también un poco cómo seguían las políticas en aquellos países que no son de la Unión Europea, donde producimos al máximo, vendemos y ganamos, producimos al máximo, vendemos y ganamos, pues obviamente estarán utilizando este tipo de productos, este tipo de herbicidas. Otra cosa que pasa, el tema de productos
de otro origen y etiquetado español. O españoles extracomunitarios que se marcharon hace décadas a países como Marruecos y están exportando esos productos que se fabrican y que se generan allí, que son de origen de allí, los están exportando a España. Si conoces estos casos, pues ponlo en los comentarios. Pero bueno, vamos con las claves. Y aquí, pues, en este caso, en este canal, que sabéis que se trata de nutrición, salud y fitness, pues esto nos interesa, porque muchas veces estamos consumiendo alimentos que creemos que son naturales y de calidad, que son orgánicos, que son de la tierra a la mesa, y al final nos estamos metiendo, en este caso, una bomba cancerígena que hace que el consumo recurrente de este tipo de alimentos, si no ponemos freno, pues obviamente sea muy perjudicial para la salud, como digo, cáncer de mama y otros problemas. Entonces, yo aquí te voy a dar unas claves que van a hacer que mejoren tu salud, obviamente, mejoren tu nutrición, y una de ellas es simplemente el consumo de alimentos que provengan es posible, de la tierra, de España y como mucho de la Unión Europea, que no consumas productos y que preguntes la procedencia de estos productos, de dónde vienen. Que si te cuesta un poco más, que te cueste un poco más. Que hagamos ruido y ayudemos a esas personas que se están manifestando. Una de las claves, obviamente, en este caso, porque el hecho de que provoque, por ejemplo, una disbiosis intestinal hace que no se produzca, por ejemplo, aminoácidos como el triptófano, hace que no se produzcan vitaminas que mejoran la función del sistema inmune, como la vitamina B1, vitamina B2, vitamina D3. Y pues obviamente a largo plazo ya es que no solo que te pueda provocar un tipo de cáncer, sino que va a alterar tu salud, va a caer malo más veces, va a tener problemas de permeabilidad intestinal. Y como digo, esas claves que te voy a dar, que una es el consumo de alimentos de la tierra, ayudar a aquellos que se están manifestando y que cambien esas políticas, o que si en este caso importan alimentos de otros países, que sigan las mismas condiciones y se pasen unos controles más estrictos. Que obvie o limite el consumo de alimentos como pueden ser, por ejemplo, el trigo, la soja, el pomelo, la uva, la almendra, la naranja de esta procedencia, que ya no solo basta con lavarlo, sino que también el contacto y dentro del propio alimento pueden contener todavía ese tipo de sustancia en alto contenido, que obviamente pues utilice alimentos ricos en zinc, magnesio, que van a prevenir que esto se produzca, alimentos ricos en glicina, que tiene una estructura similar al glifosato, y en este caso, pues si esos depósitos no están, en este caso, llenos, pues hace que se pueda depositar el glifosato en ese tipo de depósitos. Que use protectores hepáticos, como por ejemplo el I52, el cardomariano, el ginkgo biloba, que merme esa toxicidad hepática, los alginatos, en este caso, de un tipo de algas, que hacen que se unan a este glifosato que se puede encontrar en el intestino y por tanto sea más fácil desecharlo. Así que nada, un episodio más de actualidad, un episodio que habla de nutrición, un episodio que habla de problemas de salud, un episodio que da igual, como digo, de la vertiente política a la que sea, que esto te va a afectar. Así que tenlo en cuenta, comparte este episodio si crees que te interesa, sígueme en este canal, suscríbete que es gratis, ayúdame y apóyame, dale like, comenta, pon en los comentarios si tienes alguna duda y nos vemos en el próximo episodio.